Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva transmisión. Vamos a estar acá en vivo con Ramón Portilla. ¿Cómo les va? ¿Cómo está todo? Bienvenidos. Ya aquí se une Ramón Portilla, ya está uniéndose aquí a la conversación. Aquí está también Andrés Hurtado García uniéndose. Bienvenidos para todos. Vamos a dejar por aquí el comentario fijo para todos los que entren. Se pueden dar cuenta que estamos aquí en vivo con Ramón Portilla, montañista español, el ícono de Madrid, señoras y señores, que nos presta su valioso tiempo esta tarde, noche, madrugada de Madrid, ahí es la 1 de la mañana, para conversar aquí con nosotros. A ver, vamos a dejar el comentario por acá, para que todos los que entren se den cuenta que estamos hablando con Ramón Portilla. Aquí está. Vamos a fijarlo. A ver, esto está. Fijar. Ahí está. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Lina Cifuentes, Eliana 030, Juan F. Colombia. Hola Ramón, ahí estás. Muchas gracias por tu tiempo. Ya vamos a darle un espacio para que la gente se siga uniendo a esta charla y en unos 5 minutitos más o menos te damos paso de una vez porque bueno, hay mucho por hablar contigo, de tantas aventuras, tantas anécdotas en la montaña, así que qué alegría estar esta noche aquí conversando contigo. El hermano César, bienvenido, qué gusto verlo por acá. Ivonne Yamila Martínez, Antonio Rubiano Anaya, Ecotraining SAS, Eliana, Andresito, qué bueno que estás acá, todo esto gracias a Andrés Hurtado, con la gestión de él y la Semana de la Montaña del Colegio Champagnat de Bogotá, hemos podido tener a estas importantes figuras del montañismo mundial aquí en Colombia, y gracias a eso es que también están en estas charlas, en estas conversaciones que estamos teniendo los jueves con ellos, así que bienvenidos todos. César Garzón también se unió, Alejandra Soto está por acá también, un beso grande. Álvaro Materia, bienvenido. Qué bueno que se unen por acá más y más personas siempre de esta comunidad. Recuerden, todos los videos de las charlas que hemos tenido con Juan José Sebastián, todas las charlas de los martes con Andrés Hurtado García, también con Sebastián Álvaro, con Chus Lago, bueno, todos los invitados especiales que hemos tenido acá están en YouTube, en el canal de YouTube, youtube.com/Mao-Soler, así como se escribe aquí mi perfil de Instagram. Ahí están todos los videos colgados en YouTube, para que los puedan consumir cuando ustedes gusten, para que los puedan rotar. Comenten ahí en los videos, tranquilos, lo que quieran preguntarle a los invitados, qué temáticas quieren ver, preguntas si tienen para las próximas charlas con Andrés Hurtado, así que ahí pueden comentar todo lo que quieran. Un saludo para Cimarrón 21, Dieguito, que se une desde Florida. Qué gusto, Dieguito. Alfonso Ruiz, AFAS 94, Bisutería Ricardo, Beteo Camargo se une también. Bendito Carlos Andrés desde Canadá, un abrazo muy grande. Qué gusto tenerlos por acá. Recuerden, el próximo martes la cita acostumbrada a las 6 de la tarde con Andrés Hurtado García para seguir conversando con él de toda su vida dedicada a Colombia, a la naturaleza y a la fotografía aquí en nuestro país y en el mundo entero también. 6 de la tarde del martes y de hoy en 8, un invitado también muy especial internacional. Ya les hablaremos el martes de esta sorpresa que tenemos para de hoy en 8. Wilfredo Garzón, uno de nuestros guías de Colombia Secreta, también ya se une a esta charla, a esta conversación en vivo. Hola Willo, qué gusto, un abrazo. Abrazos Beto, bienvenido. Bueno, hoy estamos entonces, ya les decía yo, con un ícono del montañismo, de la escalada de Madrid, se llama Ramón Portilla, y vamos a hacer un resumen muy cortito de esta extensa hoja de vida que él tiene. Y hay una descripción muy bonita, busquen la página de él, Ramón Portilla, ahí lo encuentran por internet, y es una descripción que él hace sobre sí mismo, y me gustaría compartirla aquí con ustedes para hacer esta introducción y darle paso a él y empezar a conversar con él enseguida. Ramón Portilla Blanco: me gustan las montañas, me gustan por su belleza estética, en especial aquellas que dibujaría un niño, elegantes, esbeltas, de afiladas aristas que cortan las nubes. Me atraen por su dificultad, por el desafío que supone intentar llegar a su cumbre, el camino que hay que recorrer para llegar a sus pies, conocer su historia, quién, cuándo y por qué las ha escalado antes, y también la vida y la cultura de quienes viven a su sombra.
Con 15 años comencé a escalarlas y no mucho después decidí hacer de ellas mi forma de vida. En un tiempo y en un país en el que plantearse el alpinismo como una profesión era en sí misma toda una aventura. Esa decisión me ha llevado a escalar montañas en todos los continentes, del Himalaya y el Karakorum, donde he ascendido varios 8000 a la Antártida, y también a volar en parapente desde algunas de ellas. Todas esas experiencias han nutrido los 2 libros que he escrito y son la base de las conferencias que imparto tanto en España como en el extranjero. Ahí lo tienen, si lo quieren contactar, su página de internet, Ramón Portilla, conferencista, por supuesto, de talla mundial, entonces no lo olviden. Algo del currículum que él tiene. Él nació en Madrid en el 58, es miembro del Grupo Español de Alta Montaña, profesor de la Escuela Española de Alta Montaña, profesor colaborador del programa de televisión española Al Filo de lo Imposible durante 13 años, participando en la realización de más de 60 documentales. Ya lo hemos visto, hemos estado aquí conversando con el equipo de Al Filo de lo Imposible y hoy tenemos este invitado de lujo. Y ha cumplido estas funciones en estos programas de Al Filo de lo Imposible. Cámara de cine en altura. Además es el primer español en escalar la cumbre más alta de cada continente. Él fue para España el primero en hacerlo. Es el autor del libro Las 7 Cumbres, de edición Desnivel, fotógrafo, colaborador en publicaciones de montaña, naturaleza y aventura, conferencista en numerosos audiovisuales para diversas instituciones, empresas públicas, privadas y centros de enseñanza, creador de los viajes de aventura Cacique Orinoco, fundador y director de Ramón Portilla Distribuciones SL, empresa de distribución de material de montaña. Cuando vayan a Madrid tienen que ir a la a la tienda de material de montaña de Ramón Portilla. Es increíble darse un paseo por allá. Además que se lo van a encontrar allí, si no está de expedición, por supuesto, en algún lugar del mundo. Si no, se lo encuentran allí y es un placer, por supuesto, conversar con él, saludarlo, hacerse una foto y, claro, hacerle la compra, por supuesto. Es fundador y presidente del Club de Montaña Arganzuela, creador y organizador de las Jornadas de Montaña y Aventura de Madrid. 3 cruces al mérito militar con distintivo blanco para personal civil. Él ha escalado en todos los continentes, ¿sí? Ha escalado todas las montañas que uno quiera, pero algunas de ellas, por ejemplo, en Europa, el Elbrus, el Mont Blanc, el Petit Dreux, el Eiger, el Cervino, y en el Himalaya pues ha estado en el Everest, en el K2, Shishapangma, Chogoyu, Nanga Parbat, el Broad Peak, el Gasherbrum 2 y el Shibling, entre muchos otros. Ha estado aquí en el Aconcagua, en Sudamérica, en el Perú también en la Cordillera Blanca, ha estado en Oceanía, bueno, pero dejemos que sea él mismo quien nos cuente toda esta vida llena de montañas y aventuras, así que vamos a darle paso de una vez. Ramón, que ya está por acá, aquí lo voy a que se una a esta reunión en vivo. Recuerden todos, el martes entonces 6 de la tarde con Andrés Hurtado García, y este video va a quedar colgado en YouTube para que lo puedan rotar. Hola Ramón. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estoy muy bien y muchas gracias por invitarme. No, a ti por tu tiempo. Sabemos que allí es la 1 de la mañana, así que gracias infinitas por prestarnos tu tiempo para hablar de esta vida llena de montaña y aventura. Bueno, la verdad que normalmente a estas horas siempre suelo estar durmiendo, pero Así hemos es. hecho una excepción y estoy encantado de poder estar aquí con vosotros. La verdad que estoy encantado. Muchas gracias, Ramón. A ver, repórtenos por acá qué tal se escucha, Ramón. ¿Tú me escuchas bien? Sí, yo te escucho Perfecto, yo a perfectamente. ti también. Si hay un problema, parece hay un lag con el video, pero bueno, por el momento, mientras debe ser internet allí, la señal en Madrid, yo creo que ahorita se compensa, lo importante es que nos están escuchando bien. Dice que no se Eh, ve, sí, bueno, no entiendo por qué está ahí la imagen congelada. A ver, vamos a hacer un intentito, te voy a sacar un momento, Ramón, y te voy a volver a invitar, el mismo proceso para ver si entra mejor el video, ¿vale? vale, perfectamente. A ver, vamos a probar. Vamos a invitar nuevamente aquí a Ramón a ver si ya tenemos un mejor video. Saludos a todos los que se están conectando por acá. Javier Vargas, Colombia Secreta Oficial. Recuerden, esa es nuestra cuenta oficial en Instagram. Nos pueden seguir por allí.
y estar pendientes de todos los viajes que tenemos, las actividades de Andrés también, todo lo que tenemos aquí para ustedes está ahí en Colombia Secreta Oficial. A ver, estamos esperando a Ramón. Ya le envié nuevamente la invitación. Esperemos, muy seguramente es un lag allí con el internet de allí. Las pruebas que hemos hecho pues han salido muy bien, así que estoy seguro que no vamos a tener ningún problema. Lane Piwin Leo, qué gusto verlo por acá, un exalumno del colegio y un asiduo viajero también de las salidas con Andrés Hurtado García. Estuvo acompañando a Andrés en Marruecos, por ejemplo, el año pasado en una de las salidas de Andrés. Los que no estuvieron en la charla de Andrés el martes, recuerden que Andrés dijo que el próximo año tiene programada una salida a Turquía y los cupos son poquitos, así que estén pendientes de la información por Colombia Secreta Oficial. Y a ver qué pasa aquí con Ramón. Bueno, esperemos que vuelva y se conecta, no importa. La información por Colombia Secreta Oficial en Instagram y Colombia Secreta en Facebook, para los que no nos siguen y para los que nos siguen, para que estén ahí muy atentos. Próximo martes con Andrés Hurtado García y de hoy en 8 estaremos nuevamente con un invitado internacional muy especial. Estamos esperando aquí a que Ramón se una nuevamente. A ver, por aquí está Ramón, vamos a enviarle la invitación y comenzamos esta charla que va a estar sin duda maravillosa. Hola Ramón, ¿Sí? bien, bien, bueno, tengo buen audio, el video está congelado, pero bueno, lo importante es que te escuchamos perfectamente. ¿Tú me Sí, escuchas bien? no sé qué problema hay. La No, verdad que de esto de informática no estoy muy puesto. no te preocupes, no hay lío, debe ser algún lag con el internet. Ya en las pruebas que habíamos hecho había salido todo bien, pero bueno, no importa, vamos al aire así con el audio, que lo importante es poder escuchar esta vida llena de aventura. ¿Tú me escuchas bien? Perfectamente, Vale, vale. perfectamente. Bueno, Ramón, cuéntanos, por favor, en dónde te encuentras y qué ha pasado en España con este tema del virus mundial. Bueno, pues estamos aquí, todavía estamos en fase 2, o sea, no podemos salir de nuestra provincia. Llevamos 2 meses encerrados en casa, Sí, literalmente encerrados, sin poder salir nada más que para comprar. Y bueno, se ha vivido una situación muy rara, algo muy extraño que nunca habíamos vivido, sí. pero ahora estamos un poco empezando a salir. De hecho, mañana quiero ir a escalar a la Pedriza, siempre sin salir de tu provincia. Ahora ya en la fase 2 podemos salir a escalar. Antes solamente podíamos hacer deporte hasta las 10 de la mañana, Ok, pero ahora ya podemos estar todo el día. Me gustaría mañana ir a un sitio que desde que empezó el confinamiento no he podido visitar, que es la Pedriza. Es uno de los sitios más bellos. Eh, Madrid es una ciudad grandísima, sí, una locura de ciudad, pero afortunadamente a 50, escasos 50 kilómetros de Madrid tenemos una sierra preciosa, la Sierra de Guadarrama, sí, y en esta sierra hay un rincón mágico que se llama La Pedriza. Es un lugar, es La Pedriza, es uno de los sitios de granito con miles de piedras, ríos con pozas para bañarse, caminos para perderse. Realmente un lugar mágico y además que se puede escalar, ¿no? Que se puede hacer esta actividad que nos gusta tanto. Así que mañana estoy como un niño pequeño, porque mañana es el primer día desde que empezó el confinamiento que me voy a escapar a a este sí. sitio tan especial. Qué maravilla, Ramón. Pues qué bueno, enhorabuena. ¿Vas a estar allí un día? ¿Vas y vuelves o te quedas allí montando algún campamento o algo así? No, voy en el día y vuelvo. Está, como decía antes, está muy cerca, está a 50 kilómetros, apenas son 45 minutos en coche, si no hay tráfico, en 45 minutos y nos permite pues estar caminando, escalando varias horas, pero volver a casa por la noche a dormir. Ok. No, vamos a ir poco a poco, no vamos el primer día ya a empezar a quedarnos a dormir y vamos a ir despacito y volver a disfrutar de la naturaleza poco a poco.
Qué bueno, Ramón, pues qué alegría y qué bueno que puedes volver a estas montañas que tanto quieres y de las cuales, gracias a eso, nos has brindado tantas experiencias como las que podemos leer en tus libros. Por ejemplo, hoy queremos hablar de historias de estas, de tus bellas montañas. Ya lo mencionas que tú eres de Madrid y como tú, que eres oriundo de un barrio madrileño que se llama Embajadores, muy famoso en Madrid. Entonces, como un chico de ciudad, alejado de los grandes macizos, de la montaña y con este ritmo citadino, ¿cómo se inicia en el montañismo siendo tan joven? Bueno, yo tuve muchísima suerte. La verdad que estos barrios en los años 70 eran barrios complicados. Mm, a ver, era difícil, ¿no? Sí, Y tuve mucha suerte porque unos amigos, unos vecinos del barrio, cuando tenía 15 años, me sacaron a caminar a la Sierra de Guadarrama. Y bueno, fue mágico. Lo recuerdo como si fuera hoy en día. Fíjate que tenía 15 años, hace 45, más de 45 años, y lo sí, recuerdo era una Semana Santa. Pasé frío, pasé hambre, pasé miedo, pero a la vez me di cuenta de que estaba teniendo una sensación de libertad, de grandeza, no lo sabía explicar con palabras lo que sentí, claro. pero lo que sentí fue tan fuerte que nunca he dejado de volver a eso, a la montaña, a la naturaleza, a esos sitios donde de alguna forma pues estás como más cerca del cielo, ¿no? Como más cerca de algo auténtico. Así es, pues qué bonito. Aquí nos están escribiendo, sí, en efecto, no tenemos imagen de Ramón, pero estamos en directo, todos los que se unen, muchas gracias. Estamos en directo y el audio está perfecto y bueno, eso es lo que queremos, escuchar estas historias de vida y en este caso de Ramón Portilla, uno de los íconos de la escalada de España y sobre todo en Madrid. Bueno, Ramón, este impacto tan bueno que nos cuentas, tan impresionante que te dio salir al monte y a las montañas, te dio para que después ahorraras todo tu dinero para empezar a comprar libros sobre montaña, expediciones y aventuras y leer y leer y leer y soñar con montañas y expediciones. Cuéntanos sobre eso, por favor. Bueno, realmente si me da pena que no me veáis, no es porque me veáis a mí, porque la verdad que no tengo un aspecto muy agradable. Pero lo que me da pena es porque justo detrás está la librería, mi librería. Ahora durante el confinamiento Sí. he estado haciendo una base de datos y tengo como 2000 libros. Wow. Yo tuve la suerte de que cuando comencé a hacer montaña, a la vez comenzó otra pasión que fue la literatura. Todo lo que caía en mis manos, en aquella época no había tampoco mucho, pero todo lo que caía en mis manos, revistas, libros, Sí. todo lo devoraba. Era también algo pasional, algo un poco como me pasó con la montaña. Y ahí comencé pues a coleccionar de alguna manera cumbres, que eso no es tanto una colección física como una colección de vivencias, y los libros para mí sí era algo físico, es algo que me apasionan. Me gustan los libros, me encantan. Estoy haciendo ahora un libro nuevo, que es un libro em, medio cómic, medio ilustrado, Sí. y recibí un libro antiguo que olía viejo, Ah, eh, que estuve buscando para sacar documentación para un capítulo, y la verdad que me apasionan los libros. Entonces fue una suerte, realmente fue una suerte. Yo creo que de todos los amigos con los que empecé a escalar, el único que siguió con esa pasión fui yo, pero yo creo que más por lo que me transmitía la literatura, me transmitían todo lo que había leído. Yo quería viajar al Himalaya, yo quería ser como esos que para mí eran como héroes, ¿no? Luego claro. me hice más mayor y ya dejaron de ser héroes, más personas que admiras, Sí. referentes.
pero bueno, todavía te podría decir que recuerdo de los primeros números de desnivel, artículos de Andrés Hurtado, preciosos, Sí, preciosos. Yo me enamoré de cómo escribía y de esta persona, pues en los primeros números de desnivel que fue a principios de los 80. así Estoy es. viendo ahora mismo, pues el número uno, el número tres, artículos de montaña, soledad y viento y cosas muy bonitas que me ha transmitido pues el leer lo que me contaban otras personas, ¿no? Sí. Qué maravilla, Ramón. Muchas gracias. Aquí Andrés nos escribe, te envía un saludo y un abrazo muy especial. Él está también aquí cuidándose en Bogotá, confinado también, pero está muy bien de salud. Estamos charlando con él todos los martes y te envía un gran abrazo. Sí, otro muy grande para él, porque realmente fue un personaje muy importante y muy entrañable y además que tuve la suerte de que me invitó a conoceros, a estar allí con vosotros y tengo un recuerdo, fui con la familia y tengo un recuerdo maravilloso de aquellos días en Colombia. Me ha quedado la espinita de que no pudimos subir a una montaña que me hubiera gustado Sí, y escalar, pero bueno, es bueno tener cosas pendientes porque así tienes la obligación de volver. por supuesto, Así por que estaré supuesto. encantado de volver a visitaros. Hay unos cerros en la selva, el Cerro Pajarito Sí. y un par de cosas de las que estoy enamorado. Pues qué bueno, Ramón, por supuesto, aquí siempre bienvenidos. Tenemos que coordinarlo para que puedas volver y a escalar. Claro que sí. Siempre, siempre bienvenido aquí tú y toda tu familia, sin duda. Muchísimas gracias. A ti, Ramón. Bueno, Ramón, mira, fuiste el primer español en conquistar las 7 cumbres. Es decir, para las personas que no están de pronto muy conectadas con esto, son las 7 montañas o las montañas mejor más altas de cada continente. ¿Cómo se formó este proyecto en tu cabeza? Bueno, la verdad que cuando yo subí al Everest en el año 92, lo había intentado ya en el año 87 y no fue posible, cuando subí al Everest, bueno, había subido ya también alguna más, a la Concagua, pero realmente cuando subí al Everest es cuando me planteo el proyecto de hacer las 7 cumbres. En aquella época lo había hecho muy poca gente en el mundo, realmente había muy poca información. Yo en España prácticamente, pues sí que se habían subido casi todas las montañas, pero algunas, como la pirámide de Castor en Oceanía, pues eran auténticos desconocidos. Así que después del Everest me planteé el proyecto y lo más fascinante realmente era una excusa para dar la vuelta al mundo, ¿no? Te puedes buscar mil excusas y esta era una, subir las montañas más altas, pero tenía un componente de aventura. Era una época donde todavía no existía internet, Claro. donde pues yo recuerdo que para escalar el McKinley, el Denali en América del Norte, en Alaska, eh, la información la hacíamos por fax. Ok. Me, me escribía con escaladores americanos por fax, pedí los permisos al Parque Nacional por fax también. Si no tenías que llamar por teléfono, era realmente una aventura porque Sin duda. entonces toda la información la tenías que buscar en libros, en mapas y en contactar con gente que hubiera estado en esos sitios. Realmente las 7 cumbres no es una actividad deportiva extrema, pero tiene la belleza del poder, la excusa por subir a esas cumbres, pues prácticamente recorrerte el mundo. Claro. Qué Realmente maravilla. fue un proyecto muy bonito, muy bonito y además como no es como escalar en el Himalaya que de alguna manera siempre es lo mismo. El Himalaya es Sí. Nepal, Pakistán los países siempre son los mismos, mientras Sí. que esto de las 7 cumbres te aportaba pues desde estar en África en un monte sagrado como es el Kilimanjaro para los masáis, a la pirámide de Casten en Oceanía, que tenías que convivir con gente en la edad de piedra prácticamente, los danis, ¿no?
que si ellos no, sus padres habían comido a alguien, que eran caníbales. Sí, Entonces, bueno, la Antártida, el sitio ese más solitario de la Tierra, donde allí sí que no hay vida, en el interior, en las costas sí, lógicamente, sí, pero eso es lo que más si tengo que decir de ese proyecto de las siete cumbres, lo que más me aportó, lo que más me la mayor satisfacción que tuve de hacerlo fue realmente estos cambios, ¿no? Visitar claro, estos sitios tan diferentes. sin duda, claro. ¿Cuánto tiempo te demoraste haciendo estas 7 cumbres? Bueno, yo había subido a la Concagua, Ujú. ya había subido 2 o 3 veces, pero deberé lo subir en el año 92. El proyecto de hacer las siete cumbres lo hice en un año, durante el año 93. En el año 93 prácticamente subí todas y lo acabé en febrero o marzo del 94 subiendo al Elbrus, la montaña más alta de Europa, con Sebastián Álvaro. Sí. Siempre se había pensado que la montaña más alta de Europa era el Mont Blanc, pero parece ser que el Cáucaso, esta cordillera, pues también forma parte de Europa. Ok, Siempre, una vez que se acaban los problemas, el muro de Berlín, Europa sí, del Este, Europa del Oeste, pues parece ser que está en la montaña más alta, es casi 1000 metros más alto que el Mont Blanc. No es una montaña muy complicada, pero bueno, es dura. Nosotros subimos en invierno y hace mucho frío, mucho frío. claro. Wow, increíble, ¿ah? Les recordamos a todos los que están acá viéndonos en vivo que si quieren preguntarle algo aquí a Ramón Portilla, lo pueden hacer dándole clic al símbolo de interrogación que tienen en sus pantallas en la parte de abajo. Le dan clic a ese símbolo, escriben la pregunta, me llega a mí y yo se la puedo hacer aquí en vivo a Ramón para que puedan preguntarle lo que gusten aquí sobre montañas y esa vida dedicada a ellas. Bueno, Ramón, tú, además de escalar, has hecho viajes, por ejemplo, en globo aerostático, descensos en parapente desde cumbres, travesías en bicicleta, en motocicleta, descensos en kayak, en canoa, extensas caminatas, en fin, es una vida impresionante dedicada a la aventura. ¿Qué tendrías tú en tu agenda que te hace falta por hacer? Buah, muchísimas cosas. Harían falta varias vidas para poder hacer realmente todas las cosas que me gustaría hacer. Sí, Es difícil porque soy un soñador en el sentido de que continuamente estoy ideando nuevos proyectos, nuevos viajes, nuevas historias. Eh, yo creo que me harían falta varias vidas, ¿no? Uno de los viajes más bonitos que he hecho últimamente, porque eh, tienes muchos proyectos, muchas ideas, pero luego no es fácil materializarlos, muchas veces sí. por temas económicos, por temas de trabajo, de tiempo. Uno de los viajes más bonitos que he hecho últimamente ha sido recorrer la ruta de la seda en moto. Me fui solo Wow, desde China hasta España, hasta Barcelona. sí. Vine en moto desde China hasta Barcelona, recorriendo pues 12 países, 14 países, 12.600 kilómetros, Wow, que era un sueño que tenía, era un sueño, sobre todo esos países que, bueno, en su principio Alejandro Magno conquistó y después habíamos leído todos los relatos de Marco Polo, eh, sitios fascinantes, ¿no? sí. Y bueno, hacer ese viaje hace un par de años que lo he realizado. Fue realmente gratificante y no tanto por una historia de aventura, porque no hoy en día, pues con una moto y las carreteras más o menos buenas, los grandes problemas casi son pasar las fronteras, Sí. pero recorrer esos sitios mágicos, Samarcanda, Bukhara, Jiva, cruzar el mar Caspio en un barco medio de piratas y tal, Wow. realmente pues no es tanto la aventura como si no de pronto dices, es que estoy viajando en la historia, estoy viajando en esos libros
que leí cuando era niño Sí. y realmente pues te, te aportan, te sientes eh, bien, te sientes muy a gusto haciendo esas cosas que de alguna manera son sueños. Claro. Uf, qué buena aventura. ¿Cuántos días te demoraste haciendo ese viaje en moto? Estuve unos 18 19 días en total. Sí. Eh, Vine bastante rápido, lo que pasa que tardé 3 días en cruzar el mar Caspio. No Ok. tenía permiso para ir por Rusia, por el norte, ni por Irán, por el sur. Así que al final el camino que elegí fue cruzar el mar Caspio en un barco y eso sí que fue un aventurón. Es lo que más pereza me daba del viaje y luego Sí. la experiencia fue fascinante porque era un viaje, pues imagínate, solo había allí eh, camioneros kazajos y gente de esta que eran impresionantes, ¿no? 3 días Claro. metidos con ellos en un barco. Así es. Bueno, me imagino qué Estuvo, aventura. ¿Ah? sí, estuvo realmente divertido el tema. La verdad que me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, mira, y por ejemplo, hablando ya de este tema, pues que conoces tantas partes del mundo y hoy en día con un turismo tan masificado en el que solo o la mayoría lo busca es para hacerse una foto en ese lugar en el que ya muchos otros han estado y querer tal. Pero entonces nosotros los que nos gusta la montaña, la naturaleza, queremos otra serie de cosas. ¿Qué lugares o qué países del mundo recomendarías tú para visitar que no estén ya expuestos a esta masificación del turismo y en los cuales valga la pena vivir ese espíritu de aventura que tú nos contagias contándonos tus historias? Bueno, quedan muchos, quedan muchísimos sitios por ir. De todas formas, a veces a lo mejor es elegir una época diferente Uh -huh. a la que va todo el mundo. Yo he estado este año, en enero de este año, he estado con Ale Chicón en Lama de Blanc, Ok. eh, pues en un lugar que en temporada alta, pues no sé si lo visitan 300.000 personas, el campo base del Everest, el Valle del Cumbu, y realmente nosotros en enero de este año hemos estado solos, nos hemos cruzado pues a lo Ok. mejor en 2 meses pues con 10 personas, en un mes y algo, con 10 personas. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es pues o buscar sitios diferentes a los que va todo el mundo o a lo mejor ir en una época diferente a la que va todo el mundo. Lógicamente es mucho más duro. En Claro. invierno, en el mes de enero, hacía un frío que te mueres. Y pues, claro, por eso no va tanta gente. Claro. Pero a lo mejor merece la pena pagar ese pequeño precio por encontrar un sitio que siempre en temporada alta va a estar masificado, pero que en una temporada más dura, pues estás realmente solo. Yo recuerdo Qué llegar a bueno. Nanche. Nanche es un sitio donde todos los lodges, hoy en día, como no lo tengas reservado, no encuentras donde dormir. Y los teníamos todos los lodges para nosotros solos. O sea, podemos elegir Ok. en el que queríamos ir. Bueno. Pero bueno, es buscar sitios diferentes. Este año, que no sé si va a ser posible, yo dentro de 2 meses quería ir a Pakistán, a un valle, se llama Charakusa. Sí. Es un valle precioso, no son los 8000 de Pakistán, no es el Baltoro, pero bueno, este valle, buscando montañas más bajas, Ajá. realmente pues te encuentras a poquísima gente porque eh, no está tan de moda, tan masificado como otras zonas. Claro. Quedan muchísimos sitios y si no, a lo mejor es eso que te comentaba, ir un poco fuera de temporada. Pues hay montañas como el Kilimanjaro que yo la escalé en época, una de las veces que subí en época de lluvia, que pues no había gente. Claro, había mucha nieve y el día de cumbre se hacía más duro, pero por otro lado era muchísimo más bello estar en esa montaña solo que, que una vez que fui en el mes de agosto con un grupo de gente y cada día subían 1000 personas. Wow. Entonces, algo de encanto se pierde. Claro. Si tú buscas eh,
cumbres, soledad y viento, naturaleza, y hay 1000 personas más, no, Así la no va verdad a que ser. no, no vas a encontrar Sí, paz, por lo menos. claro, es cierto. Bueno, gracias por la recomendación, la tendremos en cuenta, por supuesto. Ramón, sabemos por tu libro Historias de Bellas Montañas, libro recomendado de hoy, tienen que buscarlo y comprarlo, Historias de Bellas Montañas de Ramón Portilla. Sabemos de tu pasión por las escaladas clásicas y sobre todo las famosas Seis Caras Norte. Pero hay una historia en el espolón Walker de las grandes Horaces, donde tú saliste vivo de milagro. Cuéntanos qué fue lo que pasó en esa escalada, por favor. Bueno, realmente Las 6 paredes norte de los Alpes es un libro. Esta historia bellísima nació de un libro bellísimo que Sí. recomiendo a todo el mundo que le guste las montañas. Es un libro de Gastón Rebufat que se llama Estrellas y Ah, borrascas. sí, es hermoso. Se ha reeditado, Desnivel lo ha reeditado Sí. recientemente. Es un libro que es fácil de encontrar. Y ese libro, Rebufat, en los años 50 nos habla de 6 caras norte de los Alpes. En realidad, bueno, son 5 porque una de ellas es el Piz está en Dolomitas y Dolomitas no es Alpes, pero bueno, Sí. Rebufat hace eh, decide elegir esas 6 montañas y hace este libro bellísimo, es una joya. Así es. Rebufat es el escalador ese clásico de los años 50, del jersey bonito, fumando en pipa, esa imagen idílica que tenemos del alpinista antiguo, ¿no? Así es. Del guía de montaña, porque él a lo mejor no fue el mejor escalador de su generación, pero fue uno de los que mejor supo transmitir la pasión por las montañas. Bueno, pues en este libro, Rebufando, se habla de estas 6 caras norte. Yo había leído también este libro de niño y siempre lo he tenido ahí como algún día pues haré esas 6 caras norte. Yo había escalado 5 de ellas, solo me faltaba el Spolón Walker en la Grande Llorases. Es una montaña que está al lado del Mont Blanc y tiene 4000 metros y es una escalada complicada, es una escalada difícil. Fue Sí. la última que se abrió de los llamados 3 últimos problemas de los Alpes. Entonces, iba con 2 chicos muy jóvenes, eh, habíamos hecho un planteamiento de escalada, íbamos a entrar por la tarde, dormir en mitad de la pared y al día siguiente salir, bajar a Italia donde nos recogía el padre de uno de mis compañeros. Sí. En realidad eran 2 chicos jovencísimos de 18 años y el padre era mi compañero de escalada cuando éramos jóvenes. Ok. Cada vez me cuesta más encontrar amigos de mi generación para engañarles, así que tengo que engañar a los hijos de los amigos. Ok. Y entonces estábamos escalando tranquilamente a última hora de la tarde y yo cometí un error. Yo me agarré a un bloque para que te hagas una idea del tamaño de un frigorífico, que Wow. en teoría no se debía de haber desprendido, pero el bloque se desprendió, me caí con el bloque y en la caída pues tuve fractura abierta de tibia peroné. Uf. Wow. Los 2 huesos del pie salieron por la bota. Eran las 9 de la noche, era imposible pensar en un rescate Claro. y comenzó lo que ahora con los años recuerdo como una de las escaladas, como una de las noches más duras, pero a la vez también más bellas de mi vida. Porque llega un momento que el dolor no importa. Yo, es más, pensaba, mientras hay dolor hay vida. Si tú aguantas y ves amanecer, eh, podrás salir de aquí. Yo entonces, mi hijo tenía 9 meses y de alguna forma es como si te agarraras a un salvavidas. Le decías, yo no me Sí. quiero morir y no volver a ver sonreír a mi hijo. Entonces pasé 12 horas colgado de la cuerda, 12 Wow. horas donde mi compañero Fernán, un chiquito, ya te digo, de 18 años, pues le dije que me hiciera torniquete y Sí. que cada 20 minutos la aflojara, porque yo sabía que me podrían amputar la pierna, pero de Claro. alguna manera quería intentar que no perder nada más que la pierna. Así que pasamos 12 horas colgados de la cuerda y él cada 20 minutos
me aflojaba el torniquete y así me engañaba. Y yo le preguntaba la hora y él siempre me decía 2 o 3 horas más de las que habían pasado, pero conseguimos pasar la noche y al día siguiente un helicóptero del grupo de rescate de Chamonix me sacó de la pared y me llevó al hospital. Sí, Y tuve muchísima suerte porque en principio pensaban que me tenían que amputar, claro. pero los médicos franceses consiguieron salvar la pierna. Me quedó una pequeña cojera que ya he arrastrado toda la vida, sigo arrastrando, pero bueno, está ahí como un recuerdo de que me equivoqué al agarrarme al bloque que no debía. Impresionante, ¿ah, Ramón? ¿Cuántos días en el hospital allí? Pasé yo creo que una semana, me operaron 2 veces o 3, pero fue todo como muy rápido. Enseguida estuve como una semana en el hospital de Chamonix y luego me repatriaron a España y donde empecé a tener grandes problemas fue en España porque el clavo que me habían colocado los franceses lo rompí. Oh, En teoría nadie había roto un clavo de titanio. ok. El, el clavo de Huesos titanio te duros, lo ¿ah? ponen. Sí, el clavo de titanio te lo ponen por dentro de la tibia para unir Sí. y bueno, me dijeron que con eso ya sin problema yo lo rompí. Luego tuve que operarme otra vez en España, me reconstruyeron otra vez y bueno, ahí ya fue un poco más chapucilla. Ok, Pero lo bien, entendemos. entre una cosa y otra duró casi 3 o 4 años de inactividad, pero, pero bueno, no fue una época diferente, una época que me dediqué a otras cosas. Ok, ok. Bueno, pues afortunadamente te salvaron la pierna y puedes seguir escalando para brindarnos todas estas experiencias de vida. Ramón, hay una historia que fue muy impactante dentro de la historia del alpinismo español y fue la de Rabadá y Navarro en el Eiger, donde murieron. Pues allí murieron estos dos escaladores. Al filo de lo imposible hizo una recreación en esta propia pared del Eiger de lo que fue ese trágico suceso. Tú participaste en ese montaje. ¿Qué recuerdos tienes de ese especial para el filo de lo imposible? Bueno, precisamente ahora, trabajando en este libro ilustrado, este cómic que estoy haciendo, Sí, también aparece el tema de Rada Navarro y la reconstrucción de la escalada Leiger. Fue una experiencia dura. sí. Eh, Realmente Rada Navarro en España fueron muy importantes. Ellos en la época de los años finales de los 50, principios de los 60, pues posiblemente serían los mejores escaladores que había en España. Murieron en el 64 en el Eiger y con Alfilo pues siempre teníamos la historia de reconstruir esos últimos días de la vida de Radio Navarro. En realidad lo que hicimos fue con dos amigos que elegí yo además, eh, mm, hacer toda la reconstrucción como vistiéndoles de época Ok, y escalando con el material que llevaban Rabat de Navarro en los años 60. sí, Estuvimos varios días. El Eiger tiene una configuración muy rara. Pasa un tren por dentro, un tren sí, cremallera, y tiene un par de como de agujeros o ventanas donde nosotros podíamos salir a la pared, grabar y volver a bajar con una autorización especial, lógicamente. claro. Estuvimos grabando y luego lo que hicimos fue escalar la pared. Estuvimos 3 días escalando con Juanjo San Sebastián, Antonio Trabado, y los dos, Juanjo San Sebastián, Antonio Trabado y yo filmábamos y Miguel Ángel Lausín y Manuel Burrueco eran los protagonistas, hacían los papeles de Radio Navarro. Ok, Entonces los 5 nos subimos allí por la pared, estuvimos varios días, se nos olvidó el hornillo, estuvimos sin beber agua toda la escalada, pero realmente nos lo pasamos muy bien. Pasé mucho miedo. Yo creo que a veces eso que hablábamos antes de la de haber leído tanto la literatura, sí, tenía tanta información, la habían araña contado blanca. tantas tragedias
en esa pared que de alguna forma tenían un peso que era, ese peso era más difícil que la propia escalada en sí, ¿no? Estaban más preocupados porque aquí hubo una tragedia que Corti y Longhi los tuvieron que rescatar, aquí en La Araña murieron los de Navarro. Sí. Es una pared trágica con tantas historias trágicas que había leído que yo tenía una presión que hasta que no salí por la cumbre era como que tenía mucho miedo. Uf, claro, no lo imaginamos. Para ponerlos aquí un poco en contexto, esta montaña de la que hablamos, el Eiger o el Logro en español, ya lo menciona Ramón, es una de las que ha sido considerada más peligrosas para escalar. No es muy alta, pero es muy técnica y tiene una zona en la que hay muchas avalanchas y han muerto muchos escaladores intentando coronar su cumbre. De esto es lo que estamos hablando acá con Ramón. Ramón, tú hiciste dos rescates por los que siempre te recuerdan como un valiente y corajudo montañista. Uno de ellos, el del teniente Manuel Álvarez en el Gasherbrum 1 y el de Juan José Sebastián y Acho en el K2, que ya estuvimos aquí hace algunas semanas hablando con Juanjo, donde nos contaba esta historia en la que por poco perece él también. ¿Qué recuerdas de estas dos situaciones tan extremas? Bueno, ojalá hubieran sido rescates de verdad, ojalá hubiera podido haber rescatado a Acho y haber rescatado a Manuel Álvarez, pero bueno, Manuel Álvarez era militar de la Escuela Militar de Montaña de Jaca. Ellos estaban escalando una montaña, el Gasherbrum 1, y yo estaba en el Gasherbrum 2. Están al lado, están pegadas, prácticamente la parte de abajo es común para las dos, y estaba con José Carlos Tamayo. Entonces nos avisaron que los militares se habían quedado atrapados cuando bajaban de la cumbre. Intentamos subir y no se podía, no se podía, pero yo siempre pensaba que, que si no lo dabas todo por intentar llegar a ellos, que, que de alguna manera no te ibas a estar feliz el resto de tu vida, ¿no? Así que Claro. al final subí solo hasta apenas 200 metros escasos o menos de la tienda. Lo que pasa que llegó un momento, había tanta nieve, era tan mal el tiempo que la nieve se acumulaba y me arrastraba ya, me hubiera ido con una avalancha. Y bueno, pues subí hasta donde pude, llevaba un poco de medicina, pero no conseguí llegar a la tienda, o sea que en realidad tampoco pude rescatar a Manuel. Y con Juanjo, pues bueno, yo iba con ellos cuando el intento a la cumbre, pero yo me encontré mal y me di la vuelta, así que subieron ellos solos y cuando nos dimos cuenta que ellos no iban a ser capaces de bajar, pues con Sebastián de la Cruz, un compañero argentino, y yo subimos para intentar ayudarles. Desgraciadamente, pues como sabéis, pues Hacho se nos murió en los brazos ya en el campo 2. Conseguimos bajarle Sí. desde... Ellos bajaron solos hasta casi el campo 3, hasta más de 7.000 y pico metros, donde ya pudimos recogerlos nosotros, pero en el campo 2 Hacho se nos murió en los brazos. Había pasado demasiados días por encima de 8.000 metros y estaba totalmente deshidratado. Y Juanjo no, Juanjo estaba muy bien. Juanjo siempre dice que yo he subido, yo no hice nada. Él estaba tan bien y tan fuerte que bajó por sus propios medios. Pero bueno, fue una historia muy dura, pero como dice a Sí. veces, bueno, por otro lado también fue una historia bella, ¿no? Porque de alguna manera Hacho no murió solo, no lo abandonaron, no se quedó allí, sino que hicimos lo humanamente posible porque bajara, pero no pudo ser en esa ocasión. Lo sabemos, Ramón, y además que fue un esfuerzo pues, sobrehumano. Es que es subir una montaña de 8.000 hasta cierto punto, bajarla y volverla a subir para bajar a alguien más cargándolo, es una hazaña que realmente merece todos los aplausos. Qué gran historia. Ramón, pasemos a algo un poco más amable. ¿Con qué montaña celebraste tus 50 años, tu cumpleaños número 50 y cómo y por qué la escogiste? Bueno, fue una historia muy bonita. Siempre, bueno,
yo tengo una historia con las montañas. Yo creo que al final me gustan todas. Sí. Yo creo que o por un motivo o por otro, siempre digo porque son más altas, porque son más bellas, porque son más difíciles, Ajá. pero hay una cosa que es fascinante, que es la historia de las montañas. Ok. Esa es la que está escrita, ¿no? Es su historia. Hay unas montañas que son las montañas de la Luna, el Rubenzori, Sí. pero es que son mucho más que montañas, es que es la leyenda, es que es el nacimiento del Nilo, es Speke y Burton buscando las fuentes del Nilo, esas Sí. montañas que dicen que no sabían si había o no había porque intuyeron verlas entre la niebla, eh, montañas que hace siglos ya alguien dijo, ahí tiene que haber unas montañas altas con glaciares. Bueno, la historia es bellísima y luego es Amadeo de Saboya, nació en el El País Duque de los Vasco, en Abruzos. España, pero bueno, su padre fue rey unos días porque los españoles somos como somos y les echamos de aquí. Pero bueno, Amadeo de Saboya fue uno de los mayores exploradores del siglo pasado, un personaje interesantísimo. Y además, pues bueno, como era de la Casa Real, pues tenía dinero para pagarse las expediciones, lógicamente. Claro. Pero una vida fascinante y él fue el que exploró por primera vez estas montañas. Hay unas fotos bellísimas de Vittorio de Sella, uno de sus compañeros era Sí. un fotógrafo impresionante. Y todo esto hace bueno, tenía mucha ilusión por conocer el Rubenzori, las montañas de la Luna, y decidí que me lo regalaba de 50 cumpleaños. Así que cuando cumplí los 50 años, engañé a varios amigos, entre ellos Juanjo San Sebastián, y nos fuimos. Es un lugar bellísimo, es un lugar increíble. No va mucha gente, supongo que ahora irá más, pero en comparación con el Kilimanjaro o con el Kenia, pues el Rwenzori no, es poco más bajo, Sí. pasa de los 5.000 metros, pero es muy poquito más bajo que el Kenia o el Kilimanjaro, pero es de una belleza impresionante. Son bosques con plantas endémicas, es un lugar, eh, no tengo palabras para describirlo, hay que ir allí. Una de las cosas más alucinantes que tiene es el barro. Toda la parte baja de la montaña tienes que llevar botas de goma hasta la rodilla o más arriba de la rodilla, porque vas hundiéndote en el barro por encima de la rodilla. Wow. Y la gente se queja de eso y yo decía, pero si esto es lo más divertido, esto es lo que Sí. hace que sea diferente a todas las otras montañas. Recuerdo a la bajada con Juanjo, pasamos un bosque muy, muy, muy cerrado, eh, de una belleza indescriptible, una Wow. cosa de un bosque de bambú. Y era Ya. como ir por un túnel hecho en el bosque Wow. ya te digo, de una belleza indescriptible. Sí. Wow. Qué hermoso. Ah, increíble. El tiempo se nos pasa volando, ya nos quedan solo 6 minutos, pero alcanzamos a hacerte otro par de preguntas. Hablando de estos viajes y de este amor, de esta pasión por las montañas, pues mira que hay otra anécdota muy interesante y es que tuviste un viaje en el que hiciste alpinismo o montañismo y al mismo tiempo estabas de luna de miel. ¿Cómo fue ese viaje? ¿En dónde fue? Bueno, realmente, pues cuando me casé, yo quería enseñar a Rosa un sitio muy especial para mí. Cuando tenía 22 años, en el año 82, yo mi primera expedición al Himalaya, a la India, Sí, en el Garbal, en el Himalaya indio, fue un sueño. Fue una expedición que además me cambió la vida. ya, Primero porque dejé el trabajo. Cuando volví de esa expedición ya no volvía. Yo trabajaba en una notaría, ok, y cuando volví de esa expedición se me cambió todos los esquemas y decidí dejar el trabajo para dedicarme a escalar. Y segundo, porque salimos vivos de una escalada extrema. Estuvimos wow, 7 días en una tormenta a casi 7.000 metros,
y salimos pues literalmente arrastrándonos en la nieve, incapaces ni siquiera de caminar. Wow. Eh, Siempre he dicho que nací dos veces, una porque salí vivo de la montaña con mis compañeros y otra porque como que cambié todo, decidí cambiar lo que había sido mi vida hasta entonces para empezar una nueva vida. Así que cuando me casé pensé que será un bonito sitio para enseñarle a Rosa, a mi compañera, y bueno, pues quedamos con dos amigos allí, nos fuimos de luna de miel y justo al lado del Taray Sagar, de la montaña que ya había intentado cuando tenía 22 años, Sí. pues están los prados de Tapován. Digo el nombre porque si alguien busca un sitio especial, realmente diferente a todo para hacer una luna de miel, se lo recomiendo. Estos Qué prados maravilla. es uno de los lugares más bellos de alta montaña que yo conozco. Está rodeado, allí está el Siblin. El Siblin es una montaña de 6.000 metros bellísima. El Sí. Siblin es, la traducción sería el pene de Siva. Justo debajo nace el Ganges, las Sí. fuentes del Ganges, un lugar sagrado de peregrinación, van miles de peregrinos. Bueno, el sitio es impresionante, es un lugar. Y los prados, estos prados están rodeados todo de los Batilatis, montañas de 6.000 metros. Las puestas de sol son tan bellas Wow. que no tienen desperdicio, ¿no? Yo sabía que si quería impresionar a una chica ese iba a ser el sitio especial, vamos. Te lo pensaste muy bien. Claro, hay gente que le gustan los hoteles de 5 estrellas, pero es que se tenía millones, todas las noches tenía millones de una belleza impresionante. Así que nos fuimos, conseguí escalar el Sibling, al Qué final lo bueno. escalé solo porque mis compañeros se dieron la vuelta y yo escalé el Sibling y luego nada, bajé del Sibling y ya seguí una luna de miel pues más normal como todo el mundo. Ya fuimos a ver el Taj Mahal y Sí, Katmandú y esos sitios que, que va todo el mundo. Pero estuvo sí. bien, bueno, habría que preguntarle a mi compañera si estuvo bien. Para mí sí, para mí Ah, sí. estamos seguros que sí. Un saludo muy especial también, por favor, después cuando ya se levanten mañana para Rosa y para tu esposa Rosa y tu hijo Samuel, que lo recordamos mucho aquí en Colombia y ya saben, siempre bienvenidos. Ramón, nos quedan 2 minutitos 50 nada más. Es una lástima que el tiempo pase tan rápido con tanto que hay que contar. Quisiera que, por favor, para todos los que seguimos aquí en Colombia en confinamiento y viviendo esta crisis que ha sido mundial, nos dejaras una reflexión para estos momentos de crisis en las que estamos. Bueno, no lo sé, yo no soy el más indicado para dar reflexiones o consejos. Realmente ha sido duro, pero también ha sido especial. Yo lo he pasado, hemos traído a los padres de Rosa a casa, que tienen Sí. 90 años, y vivimos en un piso pequeño en el centro de Madrid. Y realmente sí, para mí ha sido una gran experiencia. Ok, Cuando todo el mundo pensaba que yo lo estaría pasando muy mal, porque como siempre estoy viajando, siempre estoy en la naturaleza, siempre no soy sí, incapaz de pasar mucho tiempo sin salir fuera, sí, todo el mundo pensaba que lo estaba pasando mal. Y yo decía, no, pero si alguna vez hemos estado 20 días de mal tiempo metidos en una tienda de campaña, sí, realmente estar aquí, pues es mucho más fácil que sin estar duda. metido en el Himalaya, en una tienda de campaña, pasando mucho frío. Pero estas cosas eh, a veces no sé si están bien o mal, pero de vez en cuando hay que parar un poco y darte cuenta de lo que tienes, de dónde vienes y a dónde vas. A lo Así mejor es. estas cosas, este confinamiento, esto de que han perdido la vida tantas personas y sobre todo ancianos, eh, Sí, qué triste. un poco, por lo menos que nos sirvan para darnos cuenta de que a veces vivimos demasiado deprisa, de que a veces no somos conscientes de lo que tenemos, ¿no? Siempre Así he es. dicho, no hay cosa más rica que un vaso de agua cuando tienes sed, pero a veces es que como no tenemos sed, no somos conscientes de lo rica que está el agua. Claro, cierto. De vez en cuando el parar, aquí nos han obligado, ¿no? Un pequeño virus
ha hecho lo que en toda nuestra vida había hecho nada, es decir, todos metidos en casa, todos parados. Así es. eh, Ramón, nos quedan 5 segundos.